amigos y amigas, esta semana fue complicada para los pobres legisladores, que de pobrecitos no tienen nada. El 17 de septiembre por la tarde se dio la votación a las reformas del COIP. Entre algunas de estas reformas estaba el tema del cannabis terapéutico, la incautación de bienes en casos de corrupción, mostrar los rostros de los delincuentes en delito flagrante y también la despenalización del aborto en caso de violación. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Y es de este último tema que te hablaremos hoy, el aborto. Esperen, amigos granitos de mostaza, todavía no comenten, que vamos a presentar hoy las dos posturas. Pero nuestras mejores amigas del día de hoy serán las cifras. Primero, decir que el aborto en el Ecuador está despenalizado en 3 causales hace más de 70 años. Eso no me lo esperaba. La primera causal es cuando el embarazo pone en peligro la vida de la persona que está embarazada. La segunda causal es cuando hay una violación a una mujer con una discapacidad mental. Y la tercera es cuando el embarazo pone en peligro la salud de la mujer. Para hablar más sobre este tema, nuestro sexy, guapo y provinciano compañero Israel estuvo en la Asamblea Nacional y entrevistó a grupos pro vida y grupos pro despenalización del aborto. Sí, estuvimos en ambos cantando Se va a caer. Y si tuvieras fe como un granito de mostaza. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Lo que se debatía ayer no era que las mujeres aborten como mote. Se debatía el aborto por estas 4 causales: violación, inseminación no consentida, incesto y aborto por la grave malformación de un feto. Es decir, que todo estaba centrado en eliminar del COIP la sanción de cárcel a las mujeres que decidan abortar en estas causales. Y aquí vamos a ser muy claros. Los grupos pro vida defienden tanto la vida que su solución para todos los males es la adopción. What the fuck? La mujer o niña no tiene decisión sobre su cuerpo. Para ellos la adopción arregla todo. Y si no nos creen, escuchen esto. ¿Qué debe hacer una niña en caso de ser violada y haber quedado embarazada producto de ese delito? No podemos tapar un pecado con otro pecado. Es decir, no podemos matar a un inocente que está en el vientre. Lo que se debería hacer es que esa mujer que está embarazada, si no lo quiere tener a ese niño, pues lo puede dar en adopción a muchas parejas que sí lo pueden adoptar. El Estado, creo yo, debería, no sé la palabra, postular, ahí sí el Estado debería, con la sociedad en conjunto, crear leyes, no sé, habrían un montón de cosas para hacer. Nosotros defendemos incluso esto de la adopción. Creemos que la adopción ahorita es un desastre. Es un trámite largo. Exacto. A esta niña que es violada la podemos tratar, la podemos cuidar durante el embarazo. Es un trauma fuerte, nadie lo niega, pero podemos salvar la vida de ella sin que pase un trauma peor, que es el aborto, hacernos cargo del bebé como Estado, como familias acogientes. Yo sé que la respuesta de la sociedad sería esa. Adoptar. No, Si una muchacha, una niña queda embarazada, sin duda, si se le da la opción del aborto, se le va a revictimizar, porque solo se necesita preguntar a la gente que ha sufrido abortos para ver cómo quedan marcadas de por vida. Pero esta niña puede tener la opción de continuar el embarazo con perspectiva clara de poder dar en adopción a ese niño. Si no lo... ¿Saben cuántos niños fueron adoptados? Según el MIES, en el 2018 en el Ecuador hubo apenas 82 adopciones nacionales y 2 internacionales. Y sí, no es tan fácil como dicen que es. Un proceso de adopción puede durar hasta 2 años. Incluso estos guaguas deben ser declarados aptos para ser adoptados. Y, casualidades de la vida, los niños con más edad son los que menos probabilidades tienen de ser adoptados. Y pasan en casas de acogida, como lo dice esta docente. Bueno, creo que no están muy bien enterados sobre los procesos de adopción. Actualmente, por ejemplo, no puedes adoptar niños menores de 4 años. El sistema es un sistema perverso. Digamos que los procedimientos de adopción se demoran tanto que muchas veces los niños y niñas pasan ahí hasta los 8, 9, 10, 11 años y pasada esa edad es muy difícil que los adopten, sobre todo pensando que la mayoría de parejas están esperando recibir bebés y los bebés casi nunca se dan en adopción porque la misma ley establece que se busca a los padres o a la familia de origen o se hagan todos los esfuerzos para reintegrarlos a esas familias de origen. Otra cosa importante que es súper alarmante es que hay muchas casas de acogida que no siguen los trámites pertinentes para que los niños y niñas puedan ser adoptados con prontitud. Es decir, muchas veces se hacen informes donde estos niños y niñas, pese a ser abusados y violentados, vuelven a sus casas, se hacen informes para que vuelvan a esas casas
casas donde han sido agredidos y tenemos conocimiento de que estas casas de acogidas por lo general están siendo coordinadas o regentadas por algunos grupos de la iglesia. En Ecuador, desde el 2013 al 2017, se registraron más de 100.000 abortos, entre espontáneos, médicos y otros. De estos 47.000 abortos fueron de niñas de 10 a 14 años. Algo así como que tu hija, prima, aborte mientras tendría que estudiar o jugar con sus amigos. En este porcentaje también están consideradas las adolescentes y jóvenes hasta 24 años. Es otra historia de la vida real. Los pro vida decían que el hecho de tener que abortar es revictimizar a la mujer, mas no lo es obligarla a tener un embarazo no deseado de un violador que no se hará cargo. ¿No crees que, por ejemplo, se revictimiza a la niña si se le obliga a tener un embarazo que ella no desea? Una niña de 14 años, de 13 años, embarazada, se le coartan varios derechos como la escuela, todo eso. Le victimizas más, creo yo, metiéndole, aspirando al niño que esté en su vientre y convirtiéndole en una asesina. Esa niña no se va a acordar toda la vida que fue violada y se quedó embarazada. Se va a acordar que fue violada, que se quedó embarazada y que mató a su bebé. Sea o no de un violador, mató a su bebé. ¿Hasta qué punto la niña debe tener capacidad de decisión en estos temas? Ahí creo yo entrarían algunas instituciones, no sé exactamente cuáles, pero para apoyarle a esta niña. Recordemos, es una niña, no tiene la capacidad de decidir y tras un trauma tan atroz, lo único que yo creo es necesita apoyo, no que le digan, ay, vamos a meter al bebé que está en tu vientre. Si una muchacha, una niña queda embarazada, sin duda, si se le da la opción del aborto, se le va a revictimizar, porque solo se necesita preguntar a la gente que ha sufrido abortos para ver cómo quedan marcadas de por vida. ¿Y no cree que si usted mismo me dice que abortan clandestinamente, aprobar el aborto por violación ayudaría a que las mujeres estén en mejores condiciones en un centro de salud público para que le ayude a que efectivamente no sean procesadas, no mueran? De ninguna manera nosotros conocemos científicamente de que hay el síndrome de posaborto. Eso significa de que mujeres viven toda su vida con esa conciencia, oyen la voz de su propio hijo, ¿no? De que le llama, ¿no? En todo caso, se necesita también en este caso una formación, dar una formación a todas las niñas, las mujeres, para que defiendan la vida, porque es fruto de sus entrañas, ¿no? Sin embargo, ¿creen que no es revictimizar a la mujer el hecho de la violación, la denuncia, el embarazo no deseado, luego darlo en adopción? Y si es una niña, el hecho de vivir con ese peso en la escuela y si aborta, va presa. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Revictimizar a una mujer, primero victimizada por violación, victimizada al momento que tiene que denunciar, victimizada cuando tiene que posiblemente parir o posiblemente tenga que recurrir a una ¿cómo se llama? Un aborto clandestino. Eso es otra victimización. Y la última victimización es que si descubren esto, ella va a la cárcel. 5 veces victimizada, por Dios. ¿Cómo así una mujer que es violada y que no tiene ninguna... que sencillamente no le interesa, no quiere, o es niña, que es el peor de los casos, tener un embarazo y es forzada a embarazarse por violación y forzada a ser madre? ¿Cómo así el Estado tiene que decidir sobre eso? Sobre los derechos no decide ni la gente, ni un plebiscito, ni una... No, son derechos que no se votan, los derechos son derechos, y punto. Y esto es un derecho que la mujer que debe exigir y que la sociedad está en el deber de dárselo. Pero ¿saben lo que es gracioso? Que había gente pro vida que estaba convencida que no habían mujeres procesadas por abortar, judicializadas o como quieran llamarlo. Todo el tema que se está generando sobre la supuesta criminalización que se ha hecho a la mujer por actos de violación, si se considera verdaderamente los números, la gente
presa por esa causa no existe. Y de las mujeres que están siendo procesadas o que fueron procesadas por abortar. He estado yo investigando este asunto y yo he pedido que me den nombres, cantidades exactas de quién está siendo procesada por abortar para ir a la cárcel y no hay. La Defensoría Pública publicó un documento donde dicen que 294, 297 mujeres están siendo procesadas por este delito. Están presas ya. Están siendo procesadas. Y ya, justamente ese proceso, entendía yo, según lo que me informé, es muy raro, totalmente ilógico que aparte de ser violada, aborte y lleve a prisión. Aquí en Ecuador eso no hay, entiendo, hasta ahora. La prisión por haber abortado. Sí existe, está en el código. Yo he preguntado, he investigado todos estos días. Bueno. No me han dado un solo nombre de una mujer que esté en prisión por haber abortado. Entre 2013 y 2016 se registraron 243 procesos penales por abortar en fiscalía. Además, hablemos claro, el 100% de mujeres procesadas son de bajos recursos económicos y para variar, el 69% tiene entre 14 y 19 años. ¿Problemas de clase? ¿Dónde? La tarde y noche de ayer acabó con la noticia que todos sabemos. Ecuador rechazó la despenalización del aborto. Con 65 votos a favor, 59 en contra y 6 abstenciones, los legisladores no aprobaron la interrupción voluntaria del embarazo bajo 3 circunstancias: violación, incesto y malformación del feto. La iniciativa necesitaba de un mínimo de 70 votos para su aprobación. Existirán mujeres que si quedan embarazadas como producto de una violación, decidirán tener el bebé, pero ese es el punto, la decisión. El aborto no evitará violaciones. El aborto impedirá que una mujer o niña sea madre sin pedirlo, sin pensarlo, acarreando un trauma y un recuerdo viviente de su agresor. ¿Creen que son el mejor sector para hablar de castigo a los violadores? Y se olvidaron de todos los fetos escondidos en las iglesias de Quito. ¿Acaso? ¿Qué cosas, no? Los grupos pro vida son en su mayoría religiosos y afirman que se debe castigar al violador y no al embarazo. Entonces, ¿por qué no castigan a sus sacerdotes y pastores, violadores y pederastas? La verdad, las cosas como son. Desde BN Periodismo nos resta decir que si una niña de 10 años es violada y aborta, excomúlguenla, pero no se la lleven presa.